que sea un espacio enriquecedor para compartir experiencias y generar diálogo en torno a la investigación en contextos migrantes e interculturales. Y agradecer especialmente a nuestra invitada e invitados de hoy, quienes nos van a aportar su valiosa experiencia y conocimiento desde las distintas perspectivas y campos y trayectorias en las que ellos se desenvuelven. Vamos a contar con la doctora Luz Bayoles, el doctor Pablo Marimán y el doctor Luis Cárcamo. Eh, bueno, este seminario es parte de las sesiones que han surgido a partir también de la inquietud e interés por el diálogo, donde se van abordando estos contextos interculturales y de pueblo originario. Y todo este trabajo, como sabemos, va a formar parte de un informe que se va a elaborar y en el cual todos vamos a poder tener acceso a él. Entonces, sin más, le voy a dar paso a Elder y su equipo, quienes han preparado todo esto con mucha dedicación para que podamos iniciar este seminario y podamos escuchar a estos interesantes invitados. Muchas gracias. Adelante. Eh, Muchas gracias, Marco. Bueno, voy a hacer una presentación del trabajo que hemos venido haciendo, especialmente para nuestros invitados, sepan dónde están, qué hemos estado trabajando, ¿no? Bueno, durante este año, un grupo de investigadores vinculados a los nodos macrozonales y a los nodos científicos nos hemos estado reuniendo en este espacio virtual que hemos denominado Puentes de Conocimiento hacia una CTC intercultural y territorialmente pertinente, ¿no? Es un trabajo que estamos coordinando desde el nodo Conexión Sur, ¿no? El nodo pertenece a la macrozona sur, a la macrozona científica, para no generar preocupaciones al respecto, ¿no? La macrozona implica los ríos, los lagos, la Araucanía, ¿no? Y con una excelente colaboración y apoyo de la Unidad de Red Estratégica y Conocimiento de la NIC, ¿no? Entonces, este trabajo partió anteriormente, como en el año 2022-2023, en el nodo Conexión Sur, se empezó a desarrollar un diagnóstico sobre cómo se puede aumentar un impacto del desarrollo de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo del sur del país. Y dijimos, bueno, no es posible hacer esto sin la preocupación por la interculturalidad, ¿no? Y ahí es donde elaboramos un primer informe de diagnóstico y propuesta que se llama Buenas prácticas interculturales en CTCI. Eso ya está publicado no significa que la conversación esté cerrada, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En el mismo documento nosotros señalamos que nuestra intención es poder seguir dialogando y generando propuestas para poder avanzar a partir de ahí, ¿no? Eh, entonces, nosotros nos dimos cuenta que para eh, que efectivamente haya un mayor respeto y cuidado por las relaciones interculturales en el contexto del desarrollo científico-tecnológico, es muy importante que no se generen acciones aisladas, sino que se empiece a trabajar con una voluntad política, con compromisos institucionales y la construcción de relaciones de confianza entre los actores, ¿no? Como estos espacios que nosotros estamos trabajando ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo que hemos hecho ahora durante este año es la continuidad de este proceso, ¿no? De escalar esta preocupación por la interculturalidad a escala nacional, ¿no? De visibilizar esas experiencias que son muy distintas, ¿no? No es lo mismo la interculturalidad en el norte de Chile que acá en el sur, no es lo mismo la experiencia con comunidades migrantes. Entonces, esas preocupaciones son mucho más amplias que las que nosotros teníamos originalmente y ha ido generando un diálogo muy enriquecedor durante estas reuniones que hemos tenido durante el año, ¿no? Y del propio diálogo que se generó en las sesiones anteriores surge esta necesidad. Tenemos que escuchar también a los investigadores que están trabajando estas temáticas, ¿no? Y estuvimos buscando a quién invitar, ¿no? Obviamente nosotros conocíamos personas que podían ser relevantes. Tuvimos la suerte de que justo Luis estaba acá en Temuco esta semana y lo invitamos y él aceptó gentilmente. Así que aquí estamos con nuestros invitados en esta sesión de seminario, ¿no? Después de esto, nos queda una última sesión, ¿no? Donde vamos a recoger propuestas que nosotros, entre todos en conjunto, más la reflexión por escrito que van a dejar nuestros invitados de hoy,
lo vamos a transformar en un informe, ¿no? Ese informe igual lo vamos a compartir en borrador con ustedes para que cada uno de ustedes también pueda opinar, pueda comentar, pueda señalar aspectos que habría que profundizar, ¿no? Y nuestra intención es poder entregarle a la NID ese informe a mediados de octubre. Y estaba conversando ayer con la gente del Consejo de CTCI, que están elaborando la estrategia CTCI 2026, ¿no? Y esperamos que también pueda ser considerado como parte de los aportes en la discusión y la redacción de esos informes, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? de este espacio y ahora ya voy a presentar a nuestros invitados para empezar nuestro seminario de hoy, ¿no? Vamos a partir entonces con la presentación de Luz. Luz Baloy Chávez es profesora asociada de la Universidad Católica de Temuco e investigadora asociada del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación de la Universidad de Chile. Su investigación se centra en analizar los procesos de racialización y justicia racial en la enseñanza de las matemáticas en América Latina. La doctora Baloy Chávez forma parte de un equipo internacional de investigación que examina cuestiones de diversidad e inclusión en la formación del profesorado de matemáticas, NetDimate. Es investigadora responsable del proyecto Fondos de Iniciación, Desarrollo Profesional de Profesores de Matemáticas que inician su carrera docente en contextos escolares rurales, migrantes e indígenas. Y directora alterna del Núcleo Milenio para la Investigación sobre Educación Antirracista Chilena, MRACE. Sirve ahora como editora asociada para América Latina de Educational Policy Analysis Archive Journal y como parte de los comités editoriales de Educational Studies Mathematics, Research in Mathematics Education y la revista venezolana de Educación Matemática, entre otras. Su investigación ha sido reconocida con el Sir Pedersen Lecture Award 2024 por la Universidad de Estocolmo. En 2024 se le otorgó el reconocimiento Afrocolombiana del Año en la categoría académica por parte de la Fundación Color de Colombia y el periódico El Espectador. Compartimos entonces con los Baloyes, por favor. Adelante, Luz. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a pedirle a Elder que por favor me avise cuando hayan 15 minutos, porque creo que mi presentación está un poco larga, entonces la corto nomás. Ya, siempre me cuesta manejar los tiempos, así que lo siento mucho. Esta es, bueno, quiero conversar em, eh, un poco sobre mi experiencia, ¿verdad? Me pidieron que conversara sobre estas preguntas. Yo creo que las preguntas son muy complejas y por eso me costó mucho organizar la presentación. Creo que voy a considerar la primera, la segunda me parece la más compleja de las tres, así que voy a enfocarme en la primera. Y voy a dejar más que recomendaciones, es como algunas preguntas abiertas para este grupo que me ha hecho esta invitación, ¿verdad? Y es importante decir primero que yo hablo desde estas posiciones, ¿sí? Yo soy una mujer que me identifico como negra, nací en Colombia, hace 9 años estoy en Chile, ¿verdad? Desde el 2016 he enseñado matemáticas en Colombia, en la primaria y en la secundaria. Pude acceder a un programa de doctorado a través de una beca Fulbright, acuerdo entre el gobierno colombiano y la Fundación Fulbright, y esta es digamos, mi agenda de investigación, como mencionaba el profesor anteriormente. Entonces, desde estas posiciones y experiencias que quiero conversar hoy. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, en la política nacional de ciencia en Chile hay un deseo de diversidad e inclusión, ¿verdad? Y este deseo de diversidad e inclusión, digamos, se relaciona justamente con cómo en un contexto que históricamente ha sido dominado por hombres blancos, clase media, que están ubicados particularmente en el territorio de Santiago, ¿verdad? De la región metropolitana, ¿cómo es posible incorporar o incluir otras experiencias y otras corporalidades? Pero esta preocupación del deseo por la inclusión se ha visto mayoritariamente, digamos, dominado y centrado por la denominada agenda de género, ¿verdad? Y se han hecho
avances significativos en la inclusión de mujeres en este, digamos, en esta constitución somática, como nos dice Puar, una investigadora británica, cómo irrumpir esta norma somática que es masculinizada, ¿verdad? Tiene una cara particular en Chile. Cómo romper esta norma a través de la llegada, ¿cierto?, de mujeres a la academia. ¿Ya? Y es importante decir que esta inclusión ha estado marcada fundamentalmente por el acceso, o sea, se entiende la inclusión como acceso a instrumentos de diferenciación de la investigación y como representación en determinadas posiciones, por ejemplo, em, em, ser director o directora alterna en determinados instrumentos de financiación, etcétera. Entonces, fundamentalmente son estos dos elementos de la inclusión, se entiende la inclusión en la academia desde el acceso y desde la representación, ¿ya? Entonces, cuando pensé en esta conversación, pensé justamente en este texto de Pugar, en donde ya nos dice, bueno, cuando hay espacios como la academia o hay espacios, por ejemplo, de poder político, que han sido dominados por una determinada norma somática. Y cuando llegan a estos espacios, aquellos que han sido históricamente excluidos, pues son momentos reveladores porque nos dicen nos revelan la naturaleza de estos espacios, ¿verdad? Y estas dinámicas de poder. Entonces, una pregunta que es importante es, ¿qué es lo que revela sobre la academia chilena, sus dinámicas y las prácticas de producción de conocimiento a la llegada de mujeres a este espacio institucional? Pero uno también podría hacer un zoom en esta categoría de mujeres y pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que revela justamente sobre la academia la llegada de mujeres que son migrantes, negras o indígenas a este espacio institucional, ¿ya? Y cómo se configura en este contexto el derecho de estos grupos a permanecer y ocupar estos espacios académicos, ¿ya? Entonces, digamos desde mi experiencia, quiero conversar sobre dos revelaciones digamos que experimento, ¿verdad? Y que he podido eh, eh, conversar y hacer visible con otras colegas en estos últimos años acá en Chile. Entonces son especialmente dos elementos. Una es una esencialización de las categorías que se utilizan y por lo tanto se produce un fenómeno de invisibilización y las barreras estructurales relacionadas con el racismo y la violencia epistémica en contra de mujeres, migrantes, indígenas en la academia chilena. Entonces, por ejemplo, digamos cuáles son las imágenes a través de las cuales se representa la llegada de las mujeres a la academia. Pues esta es una muy buena, digamos, representación dominante, ¿verdad? Por ejemplo, en medios de comunicación que tienen un impacto nacional como La Tercera, cuando se habla de mujeres chilenas, esta es la cara. Estas son las caras que dominan la presencia en medios de comunicación, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, vemos los datos que aparecen en documentos oficiales del Ministerio de Educación o el Ministerio de Ciencia, entonces se habla de la categoría de mujer de una manera unificada, ¿verdad? Y se muestran, por ejemplo, avances progresivos de la presencia de mujeres en la academia, en la consecución de instrumentos de financiamiento para la investigación. Y también, por ejemplo, en los últimos años encontramos datos sobre el número de académicos extranjeros, es decir, se empieza, ¿cierto?, a relevar esta categoría. Pero fíjense que es interesante que solo se habla de mujeres y extranjeros, ¿verdad? No se, digamos, no se abre esta categoría para analizar qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hablamos de extranjeros, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en esta categoría y cuáles son los orígenes? Hay cuatro países que dominan el origen nacional de los y las investigadoras extranjeras en este país, pero solo se queda allí, origen y la categoría de extranjero. Entonces, hay un uso, ¿cierto?, esencialista, en mi opinión, de estas categorías que no permite ver justamente la diversidad que hay en la categoría, por ejemplo, de mujer. ¿Cierto? Y es importante entonces que tanto las instituciones como las conversaciones que se dan en torno, ¿sí?, a la inclusión de la mujer en la academia chilena, pues muestren que esta categoría es diversa y que es necesario, como dice este investigador, una mirada más que interseccional, multidimensional, que pueda ver que a pesar de que la mujer tiene una categoría, es una categoría subordinada en la academia,
¿cierto? Hay también privilegios, ¿sí? Y otras categorías de opresión dentro de esta categoría que es de subordinación y que por lo tanto se necesita una mirada multidimensional que permita capturar las diversas experiencias y por lo tanto elaborar políticas públicas mucho más pertinentes digamos, a la realidad. Entonces tenemos que esta categoría, ¿verdad? Esta mirada multidimensional revela, por ejemplo, que una mujer en la academia chilena, ¿sí? Que sea, por ejemplo, migrante pero negra. Sí, tenemos mujeres migrantes y dentro de esta categoría de mujer migrante hay mujeres negras, hay mujeres indígenas, ¿sí? Hay mujeres blancas y que cuando atravesamos la categoría de mujer, ¿verdad? Académica con estas otras categorías, se generan unas posiciones de subordinación dentro de esta categoría que ya es, ¿verdad? Que enfrenta subordinación en la academia. Y podemos entonces hacerlo con estas otras distintos elementos que están aquí en consideración, como la raza, como la clase, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, la categoría de mujer blanca mestiza en la academia y atravesamos una categoría más como la clase, entonces ser, por ejemplo, una mujer blanca mestiza en la academia proveniente de familias vulnerables o de familia clase media, ¿ya? Digamos, genera y complejiza, ¿cierto? Este posicionamiento de la mujer y trae diferentes tipos de obstáculos y de desafíos para permanecer y ocupar espacios en la academia. Creo que esa es una consideración importante, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo consideramos ser una mujer racializada, ya sea como una mujer negra o como una mujer indígena, ¿cierto? Tiene unas consecuencias y unos desafíos que son diferentes cuando los cruzamos con otras categorías. Entonces, por ejemplo, cuando vemos esta imagen de la cara de la mujer, chilena científica, ¿verdad? Podemos ver unas ausencias, hay unas ausencias y también unas presencias. Hay unas presencias hay unas caras que son visibles y otras que no. Por ejemplo, en esta gráfica hay una mujer que es migrante. Una de estas caras es migrante. ¿Sí? Pero hay unas caras migrantes que no son muy visibles en la academia chilena. Entonces, digamos, estas proximidades, ¿verdad?, que se crean en la academia y que generan estas dinámicas de visibilidad e invisibilidad. Es importante traerlas a la conversación porque yo considero que la falta de atención, ¿sí?, a cómo este carácter muy multidimensional y complejo de la categoría de mujer que se atraviesa con otras categorías y jerarquías como la raza, la etnia, el origen, la clase, ¿verdad? Refuerzan estas normas invisibles de privilegios como la blanquitud, la masculinidad, la clase y el territorio que constituyen la norma somática en Chile y que cuando digamos, no se revelan y no se traen, digamos, a la conversación, pues siguen entonces generando unas dinámicas de opresión, de silenciamiento y de marginalidad en la academia, ¿ya? Entonces creo que la llegada de mujeres negras, migrantes indígenas, ¿sí? La falta de datos sobre esta presencia y sus experiencias en la academia, pues revela justamente en este espacio institucional el dominio de estas normas de género racializadas y territoriales que la constituyen. Entonces, un primer elemento que creo que es importante traer a la conversación es justamente la complejidad de esta categoría y cómo, por ejemplo, ser una mujer negra en la academia, ser una mujer negra migrante, ser una mujer indígena, mapuche o aymara, ¿cierto? Constituyen experiencias que han sido invisibilizadas y que son invisibles en los datos, en la conversación, que generalmente lleva, ¿cierto? Y se traduce en políticas públicas científicas, en políticas científicas en el país. El otro elemento que hace parte de mi experiencia y que es mucho más difícil digamos, de comunicar y que es mucho más difícil de mostrar y de revelar tiene que ver con esto que yo denomino las formas de violencia que yo he experimentado y que otras mujeres racializadas experimentan en la academia chilena y tiene que ver fundamentalmente con la credibilidad, ¿sí? Y aquí acudo también a otras, digamos,
mujeres en la academia que me ayudan a pensar y me han ayudado a pensar sobre este posicionamiento como una mujer no creíble, como lo que yo hago, los temas que abordo de racismo y educación matemática, por ejemplo, en la academia chilena, o el mismo hecho de ser una mujer migrante, ¿verdad? Restan credibilidad, es decir, sabemos que, y nos los han dicho investigadores como investigadoras como Alcoff, como Christy Dodson, y otras investigadoras que han adoptado una mirada feminista crítica a las prácticas de producción de conocimiento científico, cómo esta producción de conocimiento científico no está solamente reglada por los métodos científicos o el razonamiento, digamos, en el sentido occidental, sino que también tiene que ver con dinámicas de poder y de la persona que habla, ¿verdad? De la persona que habla. Entonces, en este sentido, por ejemplo, sabemos que la credibilidad está atravesada también por las relaciones de poder en lo que Alcoff denomina la política de la situación. Y esta política de la situación en Chile, ¿verdad? Y las prácticas de producción de conocimiento, pues tienen que ver con relaciones históricas, raciales en el país, con la forma como se han construido las relaciones raciales. Un elemento fundamental acá en Chile es la invisibilidad de lo negro en la historia y la identidad nacional. Es decir, uno de los mitos que atraviesa la construcción de la chilenidad tiene que ver con la ausencia de lo negro. No hubo negros en Chile, ¿ya? Ese es un primer mito, que entonces ubica a lo negro en una condición de exterioridad, ¿sí? De entrar solamente al país a través de la frontera. De las fronteras como la migración, por ejemplo. Entonces, digamos, este mito racial posiciona esta negritud como algo externo, como algo que está por fuera y fenómenos relacionados con lo negro se quedan por fuera de la conversación también. No solamente son corporalidades como la mía, sino también estas experiencias las que, las que se marginalizan en los contextos de producción de conocimiento. Y entonces, claro, una persona como yo, con estas corporalidades y con las experiencias que traigo, soy menos creíble, por ejemplo, para ocupar espacios como enseñar en un doctorado a pesar de las credenciales, ¿verdad? O como posibilidades de publicación, por ejemplo. Siempre hay una duda sobre si lo que se produce es relevante para el país, si los métodos que se traen son realmente métodos que producen conocimiento o si las experiencias que se traen tienen sentido en el país. Creo que una de las principales barreras de participación para las mujeres racializadas tiene que ver con la credibilidad. Y entonces se producen estos fenómenos que Christy Dodson, por ejemplo, denomina de asfixia testimonial, es decir, es la incapacidad, ¿verdad?, de la audiencia, de esta audiencia que constituye la academia chilena. Para escuchar aquello que las mujeres negras, migrantes o indígenas tenemos para decirle al país, desde las metodologías que utilizamos, desde los temas que abordamos y desde las posiciones desde las que hablamos. Entonces hay, cierto, esta forma de violencia que está atravesada por lo racial, por lo étnico, por lo cultural, por el origen, que impide que las prácticas de conocimiento, las prácticas de producción de conocimiento que traemos a la conversación no sean reconocidas como tal ni sean valoradas como tal. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿verdad? Y esto es lo que yo quisiera dejar en esta mesa para que se pueda conversar en el futuro es, en primer lugar, una falta de reconocimiento de la naturaleza compleja y multidimensional de la subordinación de la mujer en la academia chilena. Es importante abrir la categoría y entender que en esta categoría, que ya es una categoría de subordinación, existen también unas dinámicas que posicionan a las mujeres que hacemos investigación en el país de distintas maneras y que son desafíos, ¿verdad? Se necesitan más datos, se necesita documentación de estas experiencias. Para mí es muy interesante, por ejemplo, que no hayan datos específicos sobre la cantidad de mujeres, por ejemplo, acá en la Araucanía mapuches que están en la academia, ¿sí? O en el país, ¿ya? Y que no se pueda entonces, que no se puedan tomar acciones que posibiliten
un verdadero, un acceso mucho más pertinente a la academia y a las prácticas de producción de conocimiento en el país, ¿ya? Un segundo elemento es la invisibilización del impacto del racismo, el sexismo y la precariedad de estos grupos, las mujeres migrantes negras, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas en la academia. Y creo que esta invisibilización es un reflejo, ¿verdad? Revela el privilegio de aquellas que se piensan y elaboran la política científica en el país. Yo llego tarde a Chile, pero aquí históricamente han estado las mujeres indígenas, aymara, mapuche, haciendo investigación y hay una invisibilización tanto de sus experiencias también. Como de los números y del impacto que tiene la investigación que realizan en el conocimiento y en el desarrollo del país, ¿ya? Entonces ahí esta invisibilización refuerza estas normas somáticas de las que hemos hablado, ¿sí? Un espacio masculino, blanco, clase media y dominado fundamentalmente por la producción en la región metropolitana. No lo dije, digamos, no lo traje de manera fuerte a la conversación, pero sí creo que hay una aproximación muy limitada a la interculturalidad. Por ejemplo, esta distinción entre migración e interculturalidad, yo creo que tiene que ser discutida y reevaluada, ¿verdad? Porque se invisibilizan elementos que son fundamentales para entender por qué estas prácticas y estos discursos sobre la interculturalidad no funcionan en la academia. Y uno de ellos es la invisibilización del racismo y la violencia racial, ¿verdad? Y creo que se privilegian visiones ingenuas a la cultura. Aquí en la universidad, por ejemplo, hay un dominio, cuando hablamos de interculturalidad, se vincula exclusivamente a lo mapuche y eso dificulta la conversación y dificulta también la posibilidad de abrir espacios más enriquecedores al respecto. Entonces, acá en este artículo que se publicó hace poco, digamos, presentamos elementos mucho más amplios, la conversación es mucho más amplia sobre cuáles son los desafíos de ser una mujer negra en la academia, por si ustedes quieren, digamos, profundizar en las ideas que yo presentaba acá. Y este es mi correo electrónico por si quieren seguir en contacto. Muchísimas gracias. Eh, Creo que no me pasé de Muchas tiempo. gracias, Luz. Cuando terminemos las presentaciones vamos a dar un espacio para poder conversar con los invitados. ¿Mm? Vamos a pasar entonces a la segunda presentación, que sería la de Luis. Si quieres puedes ir poniendo la presentación por mientras que yo te presento. Luis Cárcamo Guanchante obtuvo su doctorado en estudios hispánicos en el año 2001 en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Él es mapuche, de acá del sur de Chile, mapuche huilliche, y actualmente se desempeña como profesor asociado en español en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Su trabajo de investigación está enfocado en cuestiones de colonialismo, sonido, indigeneidad y relaciones territoriales en contexto del pueblo mapuche. Como resultado de ello, este año se publica su primer libro en inglés bajo el título Acoustic Colonialism, Acts of Mapuche Interference, bajo el prestigioso sello editorial de Duke University Press. Previamente, el año 2007, publicó su primer libro en Chile, Tramas del mercado, imaginación económica, cultura pública y literatura en el Chile de fines del siglo XX, editorial Cuarto Propio. Además, en el año 2009 cofundó la Comunidad de Historia Mapuche, importante e influyente colectivo de investigadores mapuches basado en Temuco, Chile, contexto en el cual Cárcamo Guanchante ha sido coeditor de 2 libros multiautoriales. Aquí mi mapuzungún me va a fallar. Abucanca, Cutrancán, Sugú, Mapumeu, violencias coloniales en el Map. Y Taín, Fique, Chipá, Raquisuaume, Lugún, historia, colonialismo y resistencia desde el país mapuche. Ediciones de Historia Mapuche 2012. En el año 2019 y 2022, Cárcamo Chante fue miembro electo del Consejo de la Native American and Indigenous Studies Association, NISA, la Asociación Académica Internacional que reúne y articula el campo interdisciplinario de los estudios indígenas a nivel hemisférico y global. Tras ser electo en abril de 2024 para el cargo, el profesor Cárcamo Huinchante ya a partir de junio de este año ha asumido como presidente de NICE, hasta julio de 2026. Dejamos entonces con ustedes a Luis.
Marimari Compuché, Marimari Pulanguén, Marimari Pupeñí, Luis Cárcamo Huechante Piñén, Mapuche Huilliche Ñán. Un saludo mapuche a todas, a todos, a todos aquí presentes. Y bueno, estoy muy contento de ser parte de, de esta escucha y conversación a la vez. Y ojalá que los tiempos nos permitan ese espacio de la conversación. Em, Voy entonces a tenerme también a los 15 minutos establecidos. No sé si voy a cubrir todo lo que tengo, por lo tanto voy a cortar nomás donde tenga que detenerme en los 15 minutos. Y le agradezco aquí al colega Elder Vinimeles Espinosa por la gentil invitación a este espacio, a este conversatorio, a este Nutram, eh, a este espacio de escuchar, al Kitun, a este espacio de conversar, Nutram. Y gentilmente aquí el profesor Elder Benimeles Espinosa me ha enviado unas 3 o 4 preguntas y voy a tratar de ser buen estudiante en el sentido de contestar a las preguntas, ¿no? Y las preguntas que yo he recibido están aquí y las voy a poner acá, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me ha hecho, se me ha hecho es, ¿cuáles han sido sus principales desafíos como investigador mapuche trabajando en el contexto estadounidense? Em, entonces, yo creo que es una excelente pregunta porque esta pregunta me hizo pensar por muchos años eh, el significado de estar como un sujeto indígena en el contexto de la academia en general y en particular la academia en el norte. ¿Y qué implica eso, no? Siendo una persona de pertenencia indígena. Y digo una persona de pertenencia indígena para evitar decir ser una persona indígena, que es diferente para mí. Y yo creo que el ser indígena no es tanto una cuestión de identidad, sino es una cuestión de relacionalidad, de un conjunto de relaciones y obligaciones que uno tiene, que incluso son preexistentes al momento en que uno piensa o siente determinadas cosas o elucubra en el campo académico sobre determinadas cosas, si uno tiene una pertenencia indígena. Uno tiene obligaciones y relaciones que ya están con uno en la medida de su pertenencia a un pueblo, a un contexto de pueblo. Y por lo tanto, en el caso mío de la pertenencia mapuche, me hizo pensar en términos de eh, cómo llevar a cabo mi práctica académica en el contexto de la universidad en el norte, en Norteamérica y en el norte hegemónico, ¿no? Eh, y aquí hay 2 puntos de referencia que quiero colocar, ¿no? Un libro que aparece en 1999 en inglés, que es de una investigadora intelectual maori, Linda Tuhiwai Smith, que es The Colonizing Methodologies, Research and Indigenous Peoples, que está traducido vía ediciones LOM como Metodologías Descolonizadoras, Investigación y Pueblos Indígenas. Y una pregunta fundamental que se hace Linda Tuhiwai Smith es, ¿qué, qué hace una persona indígena en la academia, ¿no? Como una pregunta que es entre ontológica y una pregunta de tipo político-intelectual. Em, y eso fue una pregunta muy importante para mí. Este libro me ayudó a pensar que en una primera etapa de mi trabajo académico en Estados Unidos, desde la Academia en el Norte,
realizar estudios indígenas eh, no era lo pertinente, en la medida que eh, no tenía en ese momento, estamos hablando de fines de los 90, estamos hablando de la segunda parte de los años 90, cuando yo había llegado a hacer mis estudios de posgrado a Estados Unidos. En ese momento estaba volcado a los estudios de posgrado dentro de la academia en Estados Unidos. Entonces, en ese momento decido que yo no voy a hacer de ninguna manera estudios ligados a pueblos indígenas y al pueblo mapuche en particular, en la medida que estaba en un contexto demasiado exógeno, demasiado distante, sin las relaciones que me permitieran cumplir con las obligaciones de pueblo, como una persona mapuche inserta en la Academia Internacional y en la Academia del Norte. En la medida que las condiciones para ejercer mis obligaciones y relaciones de pueblo no estaban dadas, es que decidí trabajar durante gran parte de mi primera trayectoria académica e intelectual sobre cuestiones de cultura y neoliberalismo en Chile, y mis sujetos y objetos de estudio fueron los discursos, prácticas y posicionamientos agenciales de las élites que instalaron el discurso de el neoliberalismo de mercado en la sociedad chilena a partir de los mitad de los 70, ¿no? Entonces, trabajé sobre el discurso económico-político como discurso cultural de parte del monetarismo de Milton Friedman y los Chicago Boys, hasta llegar a el discurso neoliberal de la nueva derecha de los 80 en Chile, ¿no? Esos fueron mis puntos de referencia en términos de estudio académico. Y entonces, cuando comienzo a trabajar ya y escribir sobre cuestiones que tenían que ver con el pueblo mapuche, en particular su producción literaria y cultural, siendo un académico inserto inicialmente en los estudios literarios y culturales, con una formación en ciencias sociales y filosofía. Entonces, en ese momento comencé una colaboración con un equipo radial mapuche basado en Santiago, el programa Vichayanay, que se había fundado el año 93 en Santiago de Chile, un programa que duró hasta el año 2010, que tuvo un rol muy importante en la década de los 90 y principios del 2000 en conectar el Mapu radiofónicamente, tanto en Mapudungun como en castellano. Y cuando comencé ese trabajo de colaboración con el equipo de Vichayanay, y luego con toda la red de emergentes escritores y escritores mapuches acá en el Gurumapu, en lo que hoy día es centro y sur de Chile, en ese momento comencé ya a hacer una producción académica que se pudiera situar en los estudios indígenas. Pero me faltaban algunos pasos más importantes todavía, que era establecer un espacio colectivo en el cual mis relaciones y obligaciones de pertenencia de pueblo inserto en la academia pudieran de alguna manera tener una entidad colectiva. Y gracias precisamente a la invitación aquí de mi colega Peñi y Buenui, que es el doctor Pablo Marimán Quemenado, del Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco. eh, Iniciamos una conversación hacia el 2008-2009 con otros investigadores mapuches basados acá en Temuco y en el territorio mapuche, y comenzamos a formular la idea de lo que luego va a ser la comunidad de historia mapuche, como un colectivo de investigadores e investigadores mapuches que íbamos a comenzar a colaborar en la producción escrita y en el diálogo político intelectual sobre, primero, las relaciones entre Estado chileno y pueblo mapuche, pero a partir de pensar la relación entre Estado chileno y pueblo mapuche dentro del contexto de las relaciones de poder colonial que han marcado estas relaciones de Estado y pueblo mapuche. Y luego, segundo, comenzar a desarrollar
el ámbito del raquizuán, del pensamiento propio mapuche en sus maneras más diversas. Entonces, eso dio origen a este primer libro que sacamos el año 2012 como comunidad de historia mapuche, que se llamó Taín Fisqué Chipá Raquizumelegún, Historia, Colonialismo y Resistencia desde el País Mapuche. Y en ese proceso es que yo comencé a insertarme en la conversación indígena en relación a lo que señalaba al principio, mis obligaciones y relaciones de pertenencia de pueblo, poder ejercerlas en un contexto de colaboración, de retroalimentación, de comunalidad, eh, y eso de alguna manera para acompañar y sustentar mi práctica académica. Con esto estoy diciendo entonces lo siguiente, que no basta ser indígena para inmediatamente invocar un lugar de, 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 de legitimidad en relación a una pertenencia de pueblo al insertarse en la academia. Se necesita de una práctica concreta en términos de comunalidad política e intelectual que permita ejercer a uno las obligaciones y relaciones de pertenencia de pueblo. Este es un desafío que está planteado en el libro de Linda Tujiwai Smith. Ella hace la pregunta precisamente al investigador indígena, ¿qué hace usted en el fondo dentro del contexto de la academia colonial? ¿Y qué está haciendo usted en relación a su pertenencia de pueblo? ¿Qué está haciendo usted en relación con respecto a las relaciones y obligaciones que tienen tanto persona perteneciente a un pueblo, a un colectivo más grande, más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto, una posible respuesta para la primera pregunta, ¿no? Y eso ha marcado mi trabajo hasta hoy día, en el sentido que también eso marca la manera en que escribo, reflexiono, en la manera que cito, ¿no? Y aquí quisiera señalar una cuestión importante. Ciertamente el trabajo de la comunidad de historia mapuche, las reflexiones de una serie de intelectuales indígenas de otras latitudes del mundo que han pensado la cuestión de la necesidad de los posicionamientos autoriales indígenas al interior de la academia, de no seguir siendo los informantes de los indigenismos no indígenas. También la política de la cita y la justicia epistémica en el contexto del colonialismo académico es importante considerarlo como otra dimensión en esta cuestión, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener la autoría indígena, pero toda la política citacional, toda la bibliografía que uno usa, toda la conversación académico-intelectual que uno usa puede ser un aparato absolutamente no indígena. Y por lo tanto, ahí se produce un problema, ¿no? Entonces, la política citacional es muy importante en el ejercicio de los estudios críticos indígenas de carácter descolonizador y de carácter anticolonial. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los investigadores nativoamericanos en el contexto actual? Creo que me quedan unos minutos. Es otra pregunta que me ha planteado acá el profesor Elder Vinimeles Espinosa. Em, yo creo que insistir en estas dos cosas, ¿no? No solo para los académicos nativoamericanos en el norte, sino para los académicos indígenas en general, yo creo que primero, pensar la cuestión de nuestra indigeneidad situada en el contexto de las relaciones de poder que hay en las sociedades en que vivimos y en la que viven y existen nuestros pueblos. Esas son relaciones de poder que tienen que ver con relaciones coloniales, relaciones raciales, como señalaba también la colega Luz Baloyes Chávez previamente, hay relaciones raciales, relaciones coloniales, relaciones genérico-corporales, eh, relaciones económico-políticas desde el punto de vista de los regímenes de dominación económica política en la sociedad. Entonces, hay una cuestión de pensar la indigeneidad, pero históricamente situada.
Segundo, para mí es importante la indigeneidad pensarla desde el punto de vista relacional, en dos sentidos. Primero, en relación a territorialidades, ¿no? Uno, situar la cuestión de su relación con los estudios indígenas, la práctica de los estudios indígenas y particularmente los estudios mapuche en relación a territorialidades particulares desde las cuales uno tiene que situarse y con las territorialidades con las cuales tiene que dialogar. Y lo otro es que evidentemente en los tiempos actuales y en todos los tiempos de alguna manera, en distintas sociedades, en las interseccionalidades. Y aquí quisiera, a esto voy a volver en sentido de que yo trabajo principalmente desde el punto de vista, y esto le puede resonar a Luz Baloyes Chávez, no, la noción de interculturalidad me parece una noción absolutamente estatalista, de una reducción culturalista de la conversación entre los pueblos oprimidos. La conversación entre los pueblos oprimidos tiene que ver con cuestiones raciales, no solamente cuestiones culturales, entre comillas, tiene que ver con cuestiones históricas, económicas, políticas, territoriales, raciales, genéricos, corporales. Y el concepto de la interseccionalidad que ha surgido desde los estudios negros, particularmente desde los estudios críticos raciales, es un concepto muy útil porque abre todo el abanico de las relaciones que pueden ser interculturales, interraciales, interterritoriales, intercorporales, múltiples dimensiones. Y eso no lo compagina ni lo abarca esta noción tan culturalista de la interculturalidad, ¿no? Em, Termino. La última pregunta que se me ha hecho por parte acá del colega Elder Virimeles Espinosa. ¿Qué recomendaciones haría a las agencias públicas que financian la ciencia y las instituciones universitarias y centros de investigación para desarrollar más efectivamente una perspectiva intercultural? Bueno, la perspectiva intercultural a mí me parece problemática. Yo creo que es un concepto que está muy agotado. Y como están agotadas las respuestas de los estados colonos, en particular el estado chileno, a la problemática y las demandas del pueblo mapuche y de otros pueblos indígenas, y esto se ve en todo el mundo, ¿no? En el sentido de que tanto el interculturalismo en Sudamérica, el multiculturalismo en Norteamérica, el biculturalismo en Nueva Zelanda son léxicos e ideologemas de tipo estatalista que surgen de las políticas de los estados que finalmente cíclicamente van fracasando en su manera de responder a las demandas históricas de los pueblos. Yo creo que en ese sentido escuchar es la primera palabra para mí que se me ocurre como recomendación. Escuchar, volver a escuchar, revisar las políticas hegemónicas que han marcado la relación entre Estados y pueblos indígenas hasta ahora. Y en Chile yo creo que es hora de que se comience a repensar esta noción de interculturalidad. Eh, Y para mí, en ese sentido, la noción de interseccionalidad es un concepto mucho más abierto para reimaginar, ¿no?, las nuevas relaciones entre estados y pueblos indígenas. Y también para pensar el lugar de los estudios indígenas dentro de las instituciones universitarias y los centros de investigación. Voy a terminar aquí señalando una última cosa que yo siempre en mi trabajo también asumo que para reflexionar y pensar desde la perspectiva mapuche uno tiene que también estar consciente y tomar nota del carácter pluridiverso del pueblo mapuche, que no es un pueblo homogéneo, que no es y ningún pueblo indígena o sociedad indígena lo es ni ningún pueblo en general lo es. Y esa complejidad, ¿no? Es de alguna manera la que nos tiene que invitar hoy día a repensar y reimaginar para el siglo XXI los nuevos desafíos desde perspectivas que realmente den cuenta de las demandas de liberación de las tierras, las aguas, los territorios, los pueblos. Chaltumay. Eh,
Muchas gracias a ti, Luis. Muy interesante presentación. Bueno, vamos a darle el paso entonces a nuestro último invitado, Pablo Marimán. Él es doctor en Historia, mención en Historia de la Universidad de Chile, magíster en Historia con mención en Etnohistoria, también de la Universidad de Chile, y profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera. Actualmente es docente del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, es integrante del Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos y es director del Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco. Es miembro de la Asociación de Estudios Nativoamericanos e Indígenas NAISA, miembro del Centro de Estudio e Investigación de la Comunidad de Historia Mapuche y de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche. También es secretario de la Comunidad Santo Marillán de Curaco, Tranitrañi de Cholchol. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Bien, Mari Compute con al Cote Munto Pachi Notram, los que están conectados y escuchando esta presentación y que seguramente la van a ver después en diferido porque entiendo que esto se graba y después se difunde. Agradezco entonces a Elder por la invitación que me extendió a estar hoy con ustedes y también a las gestiones de Marcia que ha estado trabajando en que esto, digamos, avance. Eh, bueno, eh, yo respondí todas las preguntas, así es que a lo mejor me voy a demorar un poquito, pero decirle también quién soy yo. Soy en parte crecí, digamos, en Santiago, en lo que después la intelectualidad mapuche ha llamado la diáspora, tomándose de conceptos de otras experiencias, no de sociedades y culturas del mundo. Entonces, en esa diáspora en Santiago me fui como construyendo la identidad y que creo que nunca se agota ni termina y por lo tanto al volver a los territorios históricos, desde donde salió la familia eh, y donde está sentado el pueblo mapuche, luego terminé viviendo en una comunidad donde llevo más de 25 años. Entonces creo que estos procesos se viven, no se concluyen. Y eso me da una perspectiva también. Y en eso he hecho los tránsitos en la academia y obtenido los títulos y grados que se sintetizan. Sin embargo, siempre reconozco y lo digo en donde me toca hablar, que en parte lo que sé y lo que soy lo he hecho en ese mundo social al cual me siento pertenecer, con todas sus muchas reivindicaciones, también con sus contradicciones y sus aciertos. Así es que voy a responder acá lo que se me pregunta. ¿Ya? Voy a hacerlo rápido, espero que no se entienda, ¿ya? Bueno, lo primero dice, eh, a ver si no me pasé, si me había pasado. Son dos preguntas, ¿no? Dice, ¿cuáles han sido los principales desafíos que como investigador mapuche ha enfrentado en su trabajo de investigación? Bueno, la calidad de investigador, para empezar, es un poco fuerte. Lo mismo de intelectual, ¿eh? Se los tengo que reconocer. Porque por lo general cuando uno empezó a ver si se ponía esa manta o no, estaba cargada también de una serie de prejuicios, especialmente porque la investigación o los trabajos de la intelectualidad tienen mucho, obviamente, de práctica de extractivismo. Pero bien, ya, asumo que soy parte de ese conjunto. ¿Qué podría responder? Bueno, uno de los desafíos principales que enfrenta la investigación es el racismo abierto y el racismo solapado. Y esto porque compartiendo alguna vez en una institución de carácter académico, vamos a decir con la inteligencia no regional, que estaba, digamos, en esos espacios, la conducta nuestra de poder buscar lugares, ¿no? Desde los físicos y de los cuales desarrollar nuestra discursividad, lo veían como una especie de agresión. Entonces, muchas veces se nos dijo, de parte de algunos, no digo de todos, que nosotros queríamos convertir esos espacios internacionales en una organización.
Y ya cuando a uno le dicen eso, están poniendo los límites y lo están viendo ya como una especie de agresión, ¿no? Lo que quiere hacer. Lo otro es las interpelaciones que en el camino uno encuentra a los enfoques que uno emplea, ¿no? Para poder posicionar tu mirada. Eh, Al menos a mí se me acusó en un proceso, ¿no? de construcción de investigación que estaba relacionada a una de mis tesis, de ser etno-reivindicacionista, ¿ya? Y eso es fuerte porque es una acusación dentro del espacio por querer hablar en este caso yo trabajo con memoria, trabajo con historia. Entonces, por posicionarme desde ahí, el asunto ya lo volvía no objetivo. Y ahí venía la crítica, ¿no? Y ese término, etno-reivindicacionista, que yo nunca lo había escuchado, pero que desde ahí lo uso, obviamente, para hablar acerca de estos fenómenos en los cuales a uno se le interpela. Lo otro es que uno en los espacios académicos, más en algunos momentos que otros, es, siento, no puedo decir siento, de que se nos está midiendo o se nos está queriendo clasificar dentro de un arquetipo académico. ¿M? O sea, mientras nosotros nos parezcamos a lo que es esa idea de académico, mientras más citemos, mientras más usemos los léxicos, mientras más nos dejemos un poco de ser lo que uno es en su trayectoria, ¿no? Y nos acerquemos a eso monocultural o a eso mono epistémico, vamos a decir, pasamos la valla, ¿no? O el filtro de lo que también es aceptable. Y esa cuestión es increíble porque yo especialmente encontrándome acá, que ya llevo mucho tiempo, casi los 2 tercios de mi vida, ¿no? O más, yo creo, viviendo acá en el territorio histórico, me encuentro eh, no por estudiarlo, sino por observarlo en la naturalidad, que por lo general los académicos mapuches, las académicas, no son sujetos puramente centrados en su trabajo, asalariados o productores de conocimiento, sino que tienen una vida súper diversa. Son agricultores, son ganaderos, están metidos en circulaciones comerciales y dentro de todo eso también son académicos. Pero de ese otro mundo nunca se pregunta sino que a uno se lo ve dentro de estas cápsulas que son las academias, como eso, ¿ah? Como en la academia, se cercena toda la otra realidad que es compleja y que es rica y que a uno le hace mirar el mundo de una manera. Eh, ya, la segunda pregunta dentro de esa primera tanda de preguntas es cuáles son los desafíos que enfrentan los investigadores mapuches en general. Ahí yo le puse uno que es validar y ocupar la cultura, vamos a resumirla en el Kimun, que es ocupar la lengua, en el Mapudungun, y ocupar también la racionalidad, la forma de pensar propiamente mapuche. Entonces, eso porque especialmente el mundo académico es monocultural, es monolingüe, y lo otro, aunque reclame y reivindique la pluridisciplinariedad, ¿ah? O lo multidisciplinario, no agota, vamos a decir, lo interepistémico. ¿Ya? Entonces yo puedo ser historiador, puedo ser trabajador social, puedo ser, venir del derecho o de otras de ciencias, y eso, sin embargo, no es todo, porque hay otras formas de hablar, de mirar, de referirse, ¿no? Respecto de la realidad, de diagnosticar y por lo tanto proponerse la transformación. Y esta cuestión de validar la cultura, el kimono mapudungun tiene ese peso, creo, es importante como un desafío. Lo otro es abrirse paso y construir espacios propios y compartidos. Acá en la universidad y en otras en las que yo he estado, en relación a otras que yo conozco fuera del país, se avanza muy poco en estos procesos. La inserción, digamos, del mundo mapuche es contado, así por los dedos de la mano, muchas veces. Y el que nosotros estemos en esos espacios no es que se esté velando por la racionalidad, el mapudungun, el kimun que hablaba delante, sino porque estamos cumpliendo, ¿no? Un contrato dentro de una práctica monodisciplinar o pluridisciplinar,
pero como le decía, que no agota los intereses técnicos. Entonces, cuando uno ve fuera que existen departamentos, existen programas de asuntos indígenas, de Native People, o como uno le llame, son como conquistas que tienen esos pueblos dentro de la academia. Pero aquí yo no las veo, y cuesta, ¿ah? Y por lo tanto es un tremendo desafío. Eh, Ahí también puse conectar la dimensión socioespacial del Kimun con la ciencia, la tecnología y su institucionalidad para el diálogo y la transformación social. ¿Qué significa eso? Que el Kimun, el Mapudungun, el Requisuán, es decir, la cultura, el lenguaje y la racionalidad, no se agota con el académico o la académica que está en la universidad, en el departamento, en la carrera o en el programa tal o cual. La producción de conocimiento, la circulación de conocimiento, está ligado a cuerpos sociales y a espacios. En el mundo mapuche eso se reconoce y es diverso. Por lo tanto, si yo quiero hacer interculturalidad en el sentido de la conexión, el diálogo de saberes o cómo se le llama, tengo que yo concebir que más allá del académico que yo incluí en mi institución, están estos otros espacios sociales de producción de conocimiento, de circulación de conocimiento. Y esos espacios sociales uno no los puede tomar y traerlos, ¿no? Sino que tiene que comprenderse con ellos en esa espacialidad. Por lo tanto, ahí hace mucho sentido esto de los cuicuy o de los puentes, ¿ah? Que se pueden establecer con esos espacios. Esto también entra más en sintonía con posiciones libres deterministas del derecho, más que integracionistas. Con esto quiero decir, no tan solo que vengan los educadores tradicionales, como se dice, al espacio de instalarse dentro de la universidad o la escuela, sino que donde estén ellos, se construyan los puentes para que ese diálogo funcione, ¿no? Y ese diálogo especialmente de transformación. Y bueno, lo otro es, le pongo yo como un desafío, es ser más, superar la condición de minoría y de minorización o subalternización en que se nos tiene. Yo desde que entré a esta universidad, en la asamblea, especialmente de la facultad, me di cuenta, junto con dos o tres mapuches más, que éramos la infinita minoría. Y sin embargo, todos tenían sensibilidad y discurso sobre la interculturalidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede construir una política intercultural si no están esos mundos, ni siquiera en la academia, con una representación, vamos a decir, si no equitativa, por lo menos significativa, en términos de porcentaje? Nosotros éramos una cantidad y ahora con la partida de algunos de ellos por jubilación o por muerte, somos menos. ¿Y quién percibe eso? Uno que está ahí, pero los demás no lo ven. Y eso es un fenómeno de invisibilización. Entonces, a nombre del reconocimiento de la diversidad y todo eso, y la interculturalidad, muchas veces se producen estos otros fenómenos. Y si uno lo dice, porque lo dicho, no suma para el cambio. Bien, me paso a la otra pregunta. Me avisan, por favor, si me paso, porque ¿cuáles son los desafíos o tensiones que surgen del vínculo entre las comunidades, sus formas de conocimiento y saber, y los espacios académicos? Esa es una pregunta. Bueno, yo le puse lo uno, la desconfianza ante prácticas naturalizadas, extractivismo, materiales y simbólicos. Ya yo hago clases en un departamento que es de antropología, que también tiene un plan común con arqueología. Y muchas veces los grandes teóricos, los clásicos, ¿no?, que fundan estas disciplinas que son muy significativas e importantes, han hecho precisamente todas esas labores. Esas prácticas no pasan desapercibidas para los mundos sociales o para las comunidades, ni para nosotros que somos académicos. Y es también una contradicción, porque yo estoy, entre otras cosas, ayudando a formar estudiantes de antropología y en arqueología, y muchas veces el pensamiento crítico respecto de esas prácticas se trata de discutir, ¿no? Para hacerlo de una forma distinta, pero partiendo siempre de que hay una sensibilidad, algo que se pasó a llevar e hirió, ¿no?, en la relación, especialmente de fuerza, que crean los sistemas coloniales en su relación, o de colonialismo interno, ¿no?, en su relación con los pueblos originarios como el pueblo mapuche.
Lo otro es la incomprensión, lo dejé así. Y eso significa que hay una enajenación de los dominios, de los conocimientos, de la tecnología de los pueblos indígenas para, vamos a decir, los programas, los enfoques o los conocimientos propiamente que se elaboran desde la ciencia y la tecnología en las prácticas académicas. Eh, Eso genera un fraccionamiento del kimun y una descontextualización. Ya dijimos, ¿no? El kimun hay que entenderlo no como un abstracto de valores o de datos o de conocimientos, sino que son también cuerpos sociales y territoriales. Entonces, muchas veces se saca el valor, se saca el dato, se saca la información y nutre contenidos, ideas o tecnologías que pertenecen a otra cultura, que no dialoga, que es monocultural en su práctica académica. Entonces, esa es una de las tensiones grandes. Y ahí yo le puse como una bajada de la idea, ¿no? Quedarse y potenciar la manifestación cultural y no atender a la cultura sujeto. O sea, yo puedo tomar un concepto del Mapudungun e incorporarlo a un logo o a una racionalidad o una idea fuerza de la filosofía, del pensamiento científico, pero estoy trabajando con una expresión de esa cultura, no estoy trabajando con la cultura, porque estoy dejando fuera al sujeto y a esa espacialidad, ¿no? De la cual se nutre también la cultura y el sujeto. Yo puedo ahondar más en esto si se pregunta o después cuando se haga un escrito. Lo otro, le puse ahí, en esto de los principales desafíos, tensiones, la supremacía de un logos que subordina la ciencia, conocimiento a la gestión política. A ver, eso en parte es por más producción académica, intercultural, o digámoslo en buena onda, con respeto, ¿no? Con diálogo interepistémico, como se le quiera decir, muchas veces la mediación del conocimiento se transforma en política. Y muchas veces esa política funciona, vamos a llamarlo así, con un hábito colonial, es decir, con una práctica que no cambia por más insumos de información o datos desde la ciencia o desde la academia que se le entregue. Entonces, al final tenemos, y ahí le puse de ejemplo, no se lee, parece, pero le puse la Comisión de Paz y Entendimiento. La Comisión de Paz y Entendimiento que sacó este gobierno, donde participaron también académicos, pero no necesariamente académicos, hace un diagnóstico de la situación, pero finalmente llega a la misma fórmula de las comisiones anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese logo hegemónico puede prestar oído o atención a abrirse, pero luego los otros que administran, eso le pasan tijeras, censuran o como uno le quiera llamar. Entonces se sigue haciendo un conocimiento dogmático y sobre ideologizado de una discursividad que es, vamos a decir, transparente, entrega sus razones. Pero cuando se baja a la conclusión sin la participación, ¿no? Ese otro logo indígena con todas esas otras conexiones, ¿para quién suma las conclusiones? Suma para el logo hegemónico. Espero que me hayan seguido con esa idea, porque yo la tengo súper clara. Y es un asunto que está todo el rato actuando como un desafío o una tensión en cómo uno construye el conocimiento y lo desarrolla, ¿no? En los espacios académicos, extraacadémicos y obviamente en su dimensión política. Después dice, ¿es posible desarrollar formas de co-construcción de conocimiento? Le puse sí, han existido y existen co-construcciones de conocimiento en los ámbitos sociales y se avanza en los institucionales. La gente ha sobrevivido a las condiciones más extremas del racismo, el colonialismo, del despojo, del empobrecimiento, precisamente no cerrándose y abriéndose a las colaboraciones o tomando elementos prestados de las culturas o desde los conocimientos hegemónicos para precisamente sobrevivir. O sea, eh, imagínenselo en todos los planos, ¿no? Sobrevivir en la agencia política, en la gestión del derecho, en la de la salud, en lo de conservar el medio ambiente, la tierra, etcétera. Han hecho esos tránsitos. Lo que pasa es que esos tránsitos no se institucionalizan en los espacios estos, ¿no? Propiamente donde se desarrolla la ciencia, la tecnología, el conocimiento y especialmente la academia. Entonces hay que observar esos procesos
cómo se construyen, ¿no? En situaciones reales. Y después le puse, hay que decolonizar las prácticas de producción, validación y circulación de conocimiento. Puse un ejemplo porque me toca trabajar a veces con eso, de los archivos comunitarios, los archivos efectivos y de las memorias o ficción. Por lo general, los archivos siempre son vistos como dispositivos de poder que relevan el relato oficial e invisibilizan todo lo otro que no es lo oficial. Por lo general es estatocéntrico y es una forma de explicar lo bien que lo ha hecho, ¿no? Los grupos oligarcas eh, que están en el poder. Sin embargo, hay otras formas en las cuales eso también se puede realizar, y en esas prácticas que muchas veces están en las capacidades propias de la sociedad, en el tejido social, es donde se tiene que apoyar, se tiene que complementar, se tiene que dialogar o como se le llama. Termino con la última pregunta. ¿Qué recomendaciones harían a las agencias públicas que financian la ciencia y las instituciones universitarias y centros de investigación para desarrollar más efectivamente una perspectiva intercultural? Yo recojo lo que Luis han dicho, ¿no? Sobre su sospecha del concepto de interculturalidad. También decirle tanto a Luz como a Luis que la interculturalidad es un asunto que, si bien ha sumado, vamos a decir, para la práctica estatocéntrica, es un asunto que acá el movimiento lo trajo de las experiencias que se desarrollaban en otras partes de Ayayala, del continente, ¿no? En sus luchas. Un concepto que empieza a aparecer bajo la dictadura militar, que con fuerza no instauró todo el monolingüismo, la monoculturalidad, la chilenización nuevamente. Y en ese sentido, una de las formas de resistir y hablar, ¿no? De cómo poder aceptar la diversidad que había en el país era este concepto. Ahora ese concepto fue cooptado, vamos a decir, por los dispositivos oficiales, que obviamente se convierten y hacen o llevan a cabo su política, y entiendo muy bien la crítica, ¿no? Que se hace desde Luis en cuanto a que se ha mapuchizado o se ha indigenizado el término, no ha visto la diversidad propia dentro del mundo chileno, ni la diversidad cultural que también hay dentro de los mundos migrantes, ¿no? Que desde hace décadas ya conforman la realidad dentro del país. Pero yo, sin embargo, lo voy a rescatar para hacerle una discusión en los marcos de la convocatoria, ¿ah? Aún así, asumiendo todas esas críticas. Yo ahí le puse que los conocimientos no se pueden entender tan solo como datos extraíbles y reproducibles fuera de los contextos de producción de significado y de sentido de una cultura y una sociedad. O sea, chao o no más extractivismo, es bueno que en los diálogos se comprenda que las producciones de conocimiento tienen e involucran a sujetos que resguardan de ellos, y que esos sujetos, que son colectivos o comunitarios por lo general y que están enraizados en sus especialidades, tienen que comprenderse en su totalidad y no fraccionándose. Lo otro, que los conocimientos surgen de la sociedad, de una territorialidad, y se corresponden con institucionalidades, con agencias, espacialidades y protocolos que se imbrican. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo anterior, que hay un kimun, que hay un sujeto, que hay un territorio, comprende una institucionalidad. Si uno no ve que eso es un cuerpo, y ese cuerpo tiene agencia y que también tiene derechos, que se han ganado, ¿no? Colectivamente y están inscritos a nivel internacional, entonces va a seguir cometiendo el error, ¿no? De que el otro es carente, le falta, y que yo en una actitud paternal puedo ir y ayudarle sin siquiera comprender lo que ellos nos están diciendo desde sus prácticas. Lo otro, que la descolonización del conocimiento es un proceso integral y transversal a los distintos ámbitos en que opera la colonialidad. Entonces, como dice Luis, hay una cuestión relacional. Sí, hay colonizados y colonizadores, y dentro del mundo de los colonizados, evidentemente que hay colonialismo internalizado. Hay cuestiones que competen a nosotros
abordarlas y también superarlas, es una disputa, pero también dentro del colonizador y por tanto dentro de las instituciones, dentro del concepto de CTCI y dentro de la NIT, tiene que darse, digamos, esta discusión para efectos de que no actúe desde un solo molde monocultural, monolingüista, monocientífico, si uno quiere llamarlo, en todas sus formas, ¿no? Hay que meterle, pero creo que se entiende, ¿no? Lo que parte uno quiere decir. Entonces no es para uno nomás el proceso de colonización, sino que es integral. Eh, Otra idea, que la práctica de concursar, esta ya es una idea quizás que no tiene que ver con esta otra, eh, eh, con los fondos, ya puede volverse excluyente. Y yo he visto muchas gentes, personas en su individualidad y de manera colectiva, que en estos procesos de postular a los fondos, con sus formatos, sus rigurosidades y todo lo que se piden, quedan excluidos, quedan fuera en el camino. Y alguna vez en otro contexto se habló de explorar las formas directas de financiación. O sea, hay gente que acá hace rato, y uno los puede identificar, viene haciendo un tremendo aporte en los ámbitos distintos, ¿no? De los conocimientos. Y esa gente me parece increíble que tenga que todo el rato estarse justificando y explicando y más encima quedando en el camino porque le faltó tal o cual dato y por qué no se hace una asignación tal de apoyo, ¿no? A esos procesos que le pueda dar sostenibilidad en el tiempo y los pueda potenciar y así a otros, ¿no? Porque siempre son colaterales estos procesos, no son circunscritos nomás a un solo sujeto, tanto individual como colectivo. Ayudan a otros a inspirarse y a hacer los mismos caminos, pero muchas veces mueren porque estos otros en su intento mueren también. Entonces, construir algo donde yo pueda hacer conocimiento en una lógica a lo mejor investigativa, como lo hace en la academia, así como una especie de para academia, es muy difícil en este país. Y nosotros, y ya que lo nombró, digamos, Luis, en la comunidad de historia mapuche nos ha pasado, por más que hemos producido y hemos demostrado, ¿no? Que tenemos las mismas capacidades instaladas, no contamos muchas veces con los mismos recursos. Y esa cuestión hace que exista una fuga de parte nuestra hacia estos nichos en los cuales se puede producir, pero bajo todas las condiciones que ponen estos nichos a la producción, ¿no? Entonces no me quiero hacer el distraído ni omitir eso. Nosotros estamos en condiciones de producción en las cuales o yo no me siento con la libertad que tenía, de los cuales yo provenía, ¿no? En esos espacios paraacadémicos. Porque entre otras cosas, todos sabemos que hay que parar la olla y todo lo demás, y a esos otros procesos que están por fuera no se les financian, ¿no? Porque no cumplimos los formatos para los cuales están hechos los fondos. Nosotros hicimos una tremenda crítica al FONDAP cuando se formuló la primera vez, que era una cantidad de recursos que se asignaban a quienes estaban trabajando en producción de conocimiento indígena. Y nosotros estábamos en esa, pero no teníamos ninguna posibilidad porque el perfil que se iba a apoyar era el de tipo académico universitario. Entonces, eso ya no puede ser a esta altura del partido. Por último, la consideración a que los tiempos sociales no se condicen con los tiempos institucionales. Esto lo digo especialmente por una experiencia de un FUNDEF que desarrollamos desde acá, donde quisimos hacer todo lo posible en los 2 años que financia un FUNDEF, de podernos vincular con las comunidades con las cuales estábamos trabajando los fenómenos de memoria, los espacios de memoria. Y recién en un primer año pudimos establecer un plan y una comunicación en el cual en el segundo año esas comunidades entraron a discutir la importancia de eso y ya cuando dijeron que sí, que estaban de acuerdo, se había acabado el proyecto y había que cerrarlo. Entonces, esa cuestión también tiene que tener sensibilidad desde una perspectiva intercultural o interepistémica, los dispositivos, ¿no? Que manejan el financiamiento y que obviamente ordenan lo que son las políticas de ciencia, de investigación, lo que son las normas académicas. Si no los comprenden, es difícilmente que se hable de interculturalidad, porque aquí no estamos tratando nomás con sujetos normados en la academia, sino con sujetos sociales,
potentes, ¿no? Productores de conocimiento de manera ancestral, contemporánea y presente. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Pablo. ¿Se puede sacar la presentación? Gracias. Bueno, tenemos todavía algunos minutos por si el público quiere hacer alguna pregunta. Pueden hacerla a través del micrófono o comentando a través del chat. Disculpa, aquí tenemos una intervención que hizo a través del chat Anaí de los nuevos laboratorios naturales, principalmente de Antártico y Subantártico, que no sé a quién iba referida, pero igual la voy a mencionar. Acá en Aysén se ha acusado una extensión de prácticas colonialistas desde el pueblo mapuche hacia el mundo huilliche, quienes luchan por ser reconocidos como etnia y pueblo originario dentro de la ley y son quienes tienen presencia ancestral en la Patagonia insular. Y también dice, muchas gracias Pablo por las reflexiones, se ve que se ha abordado el tema desde la raíz. Y se disculpó porque tuvo que abandonar la sesión, pero esas son las reflexiones que hizo Anaí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jorge, por favor. Hola, buenos días. Tenía, bueno, dos consultas. La primera, que con lo que escuché, yo estoy trabajando un poco en el mapa de actores. Entonces, dentro de un actor, yo lo puedo clasificar, no sé, o sea, de qué cultura es. Pero no sé si es que eso queda como muy limitado, porque después la idea es que interaccionen los actores con todo. Entonces, no sé si solamente decir que es, no sé, una persona, no sé, del pueblo mapuche, del pueblo aymara, limita como las oportunidades para que él pueda generar otras cosas. Entonces, no sé si quizá hay que como ampliar un poco esa variable. Y después lo otro es que se me viene a la mente nueva cuando uno habla del enfoque transdisciplinario. Uno también debería hablar del enfoque como intercultural, ¿no es cierto? O transcultural. No sé si sería un buen concepto eso como para poder trabajar. Eso. Juntemos algunas otras preguntas. Sonia, igual quería comentar algo. Sí, saludarles y agradecer muchísimo. Estaba pendiente, la verdad, desde que me dieron la invitación. Y un comentario, yo estoy asesorando en este minuto el Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Precisamente en esta estrategia que mencionaba Helder de CTCI para el 2026. Eh, Estoy apoyando en algunos temas específicos, pero precisamente uno de los temas es cuáles son las relaciones posibles entre sistemas de conocimiento que validen los conocimientos locales e indígenas. Y lo que les puedo decir y que me gustaría como sumarme además a los comentarios que más agudamente ha hecho Pablo en la en la última parte de la presentación, eh, es que quizás sea este un buen momento para eh, generar incidencia en esta estrategia a partir de espacios de diálogo, porque lo que por ahora la puerta que se está abriendo, que yo veo que se está abriendo, es que la estrategia mencione que las relaciones posibles entre sistema de conocimiento científico y sistema de conocimiento indígena es una relación necesaria, ética, eh, que, que tiene ciertas garantes y condiciones que permitan una no colonización, un no extractivismo. Pero la cualidad de esa relación está todavía en situación, en diálogo, ¿no? Y en debate también. Es una disputa. Yo, la verdad, con todo lo que estoy apoyando en términos de presentar lo que ha pasado en otros países o presentar en un documento cuáles son las relaciones posibles, mostrando y evidenciando que hay una relación de incorporación colonizadora y hay una relación transdisciplinar o una relación de colaboración. Son tres relaciones posibles las que estamos proponiendo, ¿no? Para Chile.
eh, cuáles serían las condiciones estructurales para que todas tengan alguna condiciones de base, digamos, sobre todo éticas, ¿no? Pero tengo la impresión de que esto está en una situación para poder ser eh, alimentada esta discusión desde el mundo y el pueblo indígena, los pueblos indígenas que tienen ya este camino avanzado, obviamente, de reflexión, en donde de hecho esta es una estrategia de ciencia que quiere ponerse en relación, ojo. Y la pregunta que bien se plantea es por qué, por muy abierta que parezca esta relación, puede también ser una intención científica de mirar el desarrollo desde cierto nivel con la incorporación del sistema de conocimiento indígena. Entonces, me parece muy importante invitarles a, a hacer llegar al Consejo de Ciencia eh, documentos que estén levantados, digamos, en esta área. Así que muchas gracias por esta iniciativa. Yo hoy día tenía otra actividad, supe de esto ayer y vine precisamente porque necesitaba eh, escucharles y ahora sí me tengo que ir a la otra actividad, lamentablemente, pero quedamos en contacto. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Sonia. Eh, Precisamente varios de los temas que se han mencionado los hemos estado discutiendo también en las sesiones anteriores, ¿no? Esta necesidad de establecer formas de financiamiento que reconozcan las diferencias culturales que ha mencionado Pablo, ¿no? El tema de la temporalidad, por ejemplo, ¿no? La ausencia de la preocupación por la interculturalidad de los comités de ética o de bioética, ¿no? Las exigencias, por ejemplo, que se hacen en ciertos ámbitos, donde se venía incorporando que los equipos tengan que haber eh, cierta equidad de hombres y mujeres, por ejemplo, pero que no pasa lo mismo en relación a investigaciones en contextos interculturales, ¿no? Son posibilidades que se pueden ir generando. Nosotros en el primer informe hicimos algunas recomendaciones en ese sentido. Bueno, dejo a él en Quispe que tiene otra comentario, consulta, no sé. Ya. Bueno, agradecer a los expositores por su presentación, me pareció muy interesante. Yo soy Cristina Quispe del laboratorio Lab Ancestral y me gustaría saber, aprovechando la experiencia que tienen y el conocimiento, ya que están acá los presentadores, ¿cuál es la definición de qué es ser indígena? Y dentro de ese marco, ¿qué es ser indígena investigador? Porque mi pregunta va en el sentido de que el investigador indígena, cuando se comunica con las comunidades, independiente del lugar donde participa o donde viene, lo consideran del pueblo, es decir, si es investigador mapuche, eh, ¿es considerado como mapuche por los pueblos? Yo tengo esa curiosidad porque muchas veces yo no sé si un indígena lo define el apellido, el lugar donde nace o las prácticas que realiza. Me gustaría escuchar la opinión y la perspectiva de acá de los colegas. Gracias. Gracias, Helen. Bueno, yo creo que ha sido como un espacio muy interesante. Vamos a dar ahora un espacio para que los investigadores puedan reaccionar, a lo mejor a la propia reflexión que han compartido entre ellos, ¿no? Nadie sabía lo que iba a presentar el otro. Así que, si ustedes se fijan, las preguntas eran un poquito distintas también las que le hicimos a cada uno, ¿no? Porque respondían a una experiencia distinta. Entonces le voy a dar la palabra a cada uno de los investigadores para que nos cuenten y nos comenten, como les digo, una reflexión general de la conversación que hemos tenido y si quieren responder también a alguna de las preguntas. Partimos con Luz. Ya, no, agradecer el espacio, ¿verdad? Y esta conversación. Yo creo que yo voy a ceder mi palabra a Pablo y a Luis porque las preguntas están, digamos, mucho más ubicadas en el contexto indígena, ¿cierto? Así que yo prefiero ceder mi tiempo para que ellos puedan abordar esta reflexión y estas preguntas. Gracias, Luz. Luis, por favor.
Y, bueno, yo podría decir que también le transferiría a Pablo toda la reflexión, pero yo creo que a lo mejor hablemos poco cada uno y podemos volver a Luz y podríamos volver al grupo. Yo solamente quiero indicar tres cosas muy rápidas por los tiempos. Uno, lo que se planteaba Ellen, es como todas las de arriba, todas las anteriores, ¿no? Porque, a ver, si vamos al Kimun que señalaba Pablo desde el punto de vista mapuche, a nosotros como nosotras, como mapuches, se nos siempre en plaza, en el contexto comunitario, bueno, cuál es su Cupalmi y cuál es su Tugún? Cupalmi, Tegún y Tugún. Cupalme es en la genealogía familiar, comunitaria que uno tiene, ¿no? A mí me define ser huechante. Y por eso decía que eso no es una cuestión de identidad en el sentido del multiculturalismo o el interculturalismo o el biculturalismo, sino es una cuestión de pertenencia que a uno lo está previo a uno, y que está ya en uno. Ahora, si uno escucha ese llamado y las obligaciones y relaciones que eso conlleva, ya es otro proceso. Y ahí viene otra dimensión que luego la voy a señalar. La otra es la pertenencia a un tugún, a un lugar, a un territorio. Pero entonces esos son conceptos particularmente mapuches. Pero yo creo que la conversación indígena más global ha avanzado también en sentido, pero eso también viene de nuestras comunidades en el sentido de la práctica, ¿no? Todo eso nos va definiendo en un proceso, en la vida, no solo en la academia, sino en la vida. Entonces, yo creo que todo eso, uno en relación, una dimensión en relación con otra. Por eso que esto de ser indígena, cuando se transforma como a veces un deseo de gente que quiere ser indígena, yo lo que les digo, bueno, pero ser indígena es un poquito complicado y difícil, porque implica muchas obligaciones y relaciones. Entonces, yo creo que en su pregunta, Ellen, está ya como la respuesta. Segundo, en relación a lo que decía la colega antes, Sonia, en esa discusión que hay en Chile, a mí me parece un poco raro eso de hablar de los conocimientos, sistema de conocimiento científico y los sistemas de conocimientos indígenas. Especialmente en Canadá y en Estados Unidos, entre los pueblos nativoamericanos y de las primeras naciones, hay una reflexión muy interesante sobre el concepto de la ciencia. Y entonces lo que se está discutiendo hoy día en ese sentido es sistemas de conocimientos científicos indígenas y sistemas de conocimientos científicos de las sociedades coloniales, ¿no? Y entonces la cuestión científica no es solamente el lado de la sociedad chilena colonial, sino también está en las sociedades indígenas. Las sociedades indígenas tenemos conocimiento científico en distintas dimensiones, ¿no? Entonces, ojo con eso, con la noción de ciencia que se tiende a usar ya en la formulación de estas políticas con una inclinación de que es un expediente propio solamente de los sistemas de la sociedad, sistema de conocimiento de las sociedades colonas. Eso es muy cuestionable y ahí parte mal la discusión, a mi juicio, porque eso va a llevar a políticas erráticas y erradas. Tercero, eh, yo creo que a propósito de lo que se ha reflexionado bastante acá en esta conversación sobre la interculturalidad, yo creo que tampoco estos conceptos tienen su historia y su momento. Entonces, por eso que a mí me parece que muchas de las conversaciones entre pueblos indígenas, producciones intelectuales y políticas de los pueblos indígenas, los pueblos negros y de otras comunidades y pueblos en el continente y en el mundo, hoy día han avanzado mucho más en relación a la cuestión de la interseccionalidad, porque cuando se habla de interseccionalidades, se comienza a hablar de dimensiones raciales, económicas, culturales, políticas, históricas, territoriales, de distinta magnitud y dimensión. Y yo creo que el dogma chileno de la interculturalidad a mí me parece un poco
aunque se haya indigenizado, me parece un poco ahistórico hasta cierto punto, porque no, como que no quiere salir, no se quiere prescindir, como que ya no, como que se queda como una especie de mandamiento para hablar de la cuestión de las relaciones entre Estado, pueblos indígenas y pueblos oprimidos en general en Chile. Yo creo que es hora de comenzar especialmente en estos contextos, si en algo puede ayudar el contexto académico, es a repensar, a reimaginar, a reconceptualizar. Entonces yo creo que eso permitirá pensar las cuestiones de interracialidad, por ejemplo, que señalaba Luz, ¿no? Porque si no, se mina esas posibilidades de conversación y coalición. Eso sería de mi parte como un grano de arena a la reflexión. Muchas gracias, Luis. Pablo. Bueno, eh, decir nomás que respecto a lo que pregunta Ellen, eh, que es ser indígena, yo, bueno, les dije que me crié fuera de una espacialidad, entre comillas, identificada como indígena. ¿Ah? Entonces es como una fijación, ¿no? Si tú no saliste de una comunidad, si tú no eres del campo, no eres. Pero nosotros nos hicimos en barrios marginales, populares, digamos, del Gran Santiago. Y ahí fuimos en su primera forma, vamos a decir, por medio de lo que es la oralidad, eh, las narraciones, fuimos construyendo visualidades en un espacio, pero completamente, entre comillas, ajeno, ¿no? Incluso agresivo, porque, bueno, ustedes deben saber, y Luz, aquí, antes de que los migrantes fueran objeto de xenofobia, ¿no? Y de estigmatización y todo eso, el mundo indígena y el mundo mapuche era estereotipado de esa forma, era el otro que había dentro de la sociedad. Entonces nosotros como gran proyecto de la conquista chilena, ¿no? De los territorios, nos metió en el servilismo y al final la sociedad chilena en sus expresiones medias o hasta populares podía contar, vamos a decirlo así muy, a lo mejor groseramente, con una servidumbre. Y esa servidumbre, que son las nanas, ¿no? Los jardineros y todo eso, lo aportábamos los pueblos indígenas. La apertura después a las situaciones, ¿no? Que son de las 4 últimas décadas, por las migraciones, fueron quizás mandando a una especie de zona gris esa condición, ¿no? Servir de los mundos indígenas por la caricaturización y la estigmatización que ha habido después de los grupos que han llegado, ¿no? Y que se les trata en parte de ocupar en eso. Entonces, en toda esa dinámica, en todas esas complejidades, uno va armando su identidad. Y yo les partí diciendo, ¿no? Yo salí de allá, estoy ahora en una comunidad real, histórica, en la cual tengo un vínculo. Y quizás en lo que me quede de tiempo no sé dónde termine. Y en todo ese proceso he estado construyéndome y siendo también receptivo a todo lo que también sucede. Y que son las construcciones de identidades de otros. Conversando con las generaciones más jóvenes, en la actualidad ellos no se mueven muchas veces con las categorías nuestras. Están dando saltos, creo yo, más veloces en algunas formas y siendo más radicales también en otras, quizás de lo que uno fue, eh, que están sumando para algo que todavía no me queda claro qué va a ser o qué va a terminar siendo, pero es parte de lo que estamos, en ese devenir. A mí muchas veces se me presenta como, no sé si en este o en otro espacio, como profesor o historiador mapuche. Y nadie presenta a los historiadores que no son mapuches como historiadores chilenos. No les sacan su etnicidad. Y yo esa cuestión la siento, ¿ah? Y yo digo, ¿por qué no hacen el mismo ejercicio? Pero también me he dado cuenta que dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestras comunidades, cuando hacen, también lo destacan en uno. Y quizás es por un motivo de hacer la distinción. Entonces digo, ya, bueno, voy a trabajar con las dos cosas.
sea autonombrándome como historiador a secas, por ejemplo, nomás, o como historiador mapuche, pero voy a decir lo que yo creo, ¿no? En conexión especialmente con lo que la gente espera. Y uno está en esa disputa. Eh, la identidad es una disputa que tiene todas las conexiones con los espacios, con los derechos. Yo de eso no me pierdo. No es una cuestión contemplativa. Yo no estoy creando conocimiento para que después me lea la autora o el autor tanto allá lejos en inglés, ni loco. O sea, la verdad es que prefiero que todo eso se haga, ¿no? Como una vuelta en un diálogo con los mundos a los cuales uno pertenece. Por eso es que la preocupación por armar redes y cuerpos que a veces son para académicos y que terminan acá en la academia. Ya, ahora uno está en la academia, y si está en la academia, entonces volvamos a la academia en algo que a nosotros nos dé la libertad para movernos dentro. Entonces, es una disputa política. Y en eso, en la identidad, ¿no? Uno la va trabajando. Yo no estoy, o sí, pertenezco a una dimensión del conocimiento que ha ocultado con los relatos lo que son nuestros conocimientos, nuestro lenguaje. Eh, pero yo atiendo a muchachas, muchachos, que por ejemplo se están especializando, por decirle, en arqueología. Y ustedes deben saber que todos los cuerpos que se sacan debajo de la tierra, si no son los que puso ahí la dictadura y los escondió, si son cuerpos no y materialidades que tienen profundidad histórica, son todos cuerpos indígenas. Entonces, ¿cómo yo, arqueóloga, arqueólogo, eh, hago el ejercicio, ¿no? De sacar eso cuando nosotros comprendemos la cultura que fueron puestos ahí con ritos, con ceremonias y tenemos una comprensión de lo que son las transiciones de la vida, la muerte y etcétera? O sea, es duro, pero se está dando esa discusión. Entonces, hay cuestiones así que siempre nos van a tensar. Me alargué, parece, y bueno, había un tema ahí de los huilliches y los mapuches que no lo gasté bien en su elaboración, pero quizás en mi forma de interpretarlo bien cortito, en los mundos huilliches de la Patagonia, de los canales, de los archipiélagos, a veces el modelito de la educación intercultural ha tomado una identidad, entre comillas, la han hegemonizado, sin que los mapuches lo queramos, y ahí, cuando Luz dice, ¿no? La interculturalidad tiene que ver con la cuestión indígena, claro, no es porque nosotros lo queramos, sino porque los dispositivos de poder que trabajan con el concepto lo han hecho así, pero uno de los impactos que yo una vez me di cuenta en la Patagonia era de que a ellos les enseñaban a ser indígenas, a construir su idea de ser, de estar, de cosmovisión con los patrones mapuches. Y hasta yo estaría en desacuerdo porque lo primero que hay que hacer si es que yo me asumo intercultural e interepistémico es partir por lo que la gente del territorio es o se cree ser o su concepción y de ahí mostrarle la otra. Entonces seguramente los huiches pueden reaccionar a una forma muy mapuche o guluche de acá de ser. Y yo lo comprendo plenamente esa crítica. No sé si por ahí va lo que ella quería decir. Yo lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Pablo. Eh, Efectivamente, como en las conversaciones hemos ido centrándonos más en lo indígena que hacia lo que presentó Luz, pero acá, bueno, nosotros estamos trabajando en un grupo aquí con Marcia, con Javiera, que somos los que organizamos el seminario y hemos estado conversando por interno. Y en realidad hay hartos temas de los que ha planteado Luz que a nosotros nos parecen como muy relevantes para lo que estamos conversando, ¿no? Esta idea de poner en cuestión el concepto de interculturalidad, de empezar a ver si podemos incluir también elementos interseccionales en nuestras conversaciones. El tema de género, obviamente, es como un tema central que no estaba apareciendo en nuestros diálogos y que lo tenemos que volver central. Entonces, creemos que hay hartos aportes a las conversaciones que vienen de la propuesta que está haciendo Luz, ¿no? Y igual nos gustaría que pudiera decir algo a este momento de cierre, ¿no? Eh, y con eso ya cerramos la conversación de hoy. Sí, yo creo que quiero volver a retomar la idea del análisis multidimensional. Creo que es importante, digamos, en los análisis de inclusión, ¿no? Hay digamos, una idea que me ronda siempre en estas conversaciones sobre em, dinámicas de inclusión y exclusión en la academia y tiene que ver con em, eh,
¿cuál es el espacio en donde queremos incluir, por ejemplo, a personas migrantes, a mujeres migrantes o indígenas? ¿Sí? Si este es un espacio que es violento para estas corporalidades. Sí, entonces como que el ejercicio de pensar la inclusión o de pensar problemáticas de interculturalidad también pasa, como lo han dicho Luis y Pablo, por estas estructuras, ¿verdad?, coloniales que finalmente em, eh, marginalizan tanto los conocimientos como las prácticas, como las experiencias, como las formas de epistémicas que traemos. Eh, digamos, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres negras. Entonces, creo que hay una problemática de fondo que no es fácil de resolver y es justamente el espacio en el cual se nos quiere incluir, ¿sí? Que es un espacio violento. Es un poco una reflexión que hago desde la misma experiencia investigativa, ¿ya? eh, Cuestionando estas nociones de inclusión solamente como acceso o como representación, que no son suficientes, ¿sí? Cuando no se consideran justamente estos aspectos estructurales. En mi investigación lo que encontramos es que a pesar de que, por ejemplo, se crean condiciones para que niños migrantes, para que niños mapuche, para que niños negros, tengan acceso a un conocimiento matemático de calidad, por ejemplo, las prácticas de marginalización y de exclusión toman nuevas formas que hacen que estos niños y estas niñas sigan teniendo dificultades, por ejemplo, para participar en la construcción de un conocimiento que es fundamental para acceder a otros espacios también en la escolaridad y en el mundo laboral. Entonces, esto es para decir que, digamos, la escuela en este caso se reinventa, ¿sí? O sea, se ajusta, hace los ajustes para seguir privilegiando ciertas formas de ser, ciertas prácticas de conocimiento, ciertas formas de estar. No es suficiente con decir vamos a reformar las prácticas de acceso, vamos a permitir que todos los niños migrantes, negros, mapuche tengan acceso a la escuela. Vamos a permitir, por ejemplo, que, claro, que haya esta idea de inclusión solamente como el acceso y la permanencia en estos espacios, cuando los espacios siguen siendo violentos y encuentran formas de reinventarse para seguir manteniendo jerarquías a lo largo de género, a lo largo de líneas de raza, a lo largo de líneas étnicas, etcétera. Y creo que en la academia chilena pasa exactamente esto. O sea, no es suficiente pensar la inclusión como acceso, no es suficiente pensar la inclusión como una variedad de caras, ¿ya? Sino que hay que pensar también en términos estructurales y eso es mucho más complejo, pero realmente creo que allí es donde debería estar el foco en términos estructurales, cuáles son estas barreras, ¿cierto? Históricas, que finalmente impiden que se den diálogos interculturales, ¿ya? En el sentido, digamos, más crítico de la palabra y no funcional. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias, Luis y Pablo, por este espacio. Acuérdense que tenemos la invitación abierta igual para presentar sus ideas por escrito como parte del trabajo que estamos haciendo, así que esperamos también ese trabajo. Y muchas gracias también a todos los que han insistido el día de hoy y han compartido con nosotros. Marco, ¿querés decir algo para que cerremos la actividad? Bueno, unirme a los agradecimientos. Los expositores, muchas gracias por todos los conocimientos que nos entregaron. Y a los integrantes de la mesa de interculturalidad, la sesión quedó grabada, así que se la vamos a compartir para que puedan ahí reflexionar más, en mayor detalle frente a estas cosas que nos expusieron. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.